Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a hablar bajo el título Las bienaventuranzas de Jesús, parte 3. Quizás ustedes se pregunten, ¿pero cómo? ¿Las bienaventuranzas continúan? Y resulta que esta bienaventuranza me la había pasado. Cuando di la bienaventuranza no me di cuenta y la salteé sin darme cuenta. Después de la noche, cuando estaba revisando, digo, pero me olvidé esta bienaventuranza. ¿Cómo me la pasé por largo? Me recriminaba a mí misma. Pero luego pensé, esta bienaventuranza amerita ser exclusiva. Por algo Dios lo permitió que fuera así, para que fuese exclusiva. Entonces hoy vamos a hablar Lucas capítulo 12 y vemos, queridos hermanos, que desde el versículo 35 al 48, en la versión DHH, dice, hay que estar preparados. Y luego en esta misma versión, desde el versículo 41 al 48, el título es El criado fiel y el criado infiel. Ambas enseñanzas o parábolas tienen una bienaventuranza. Pero antes de leerlas, hablaremos un poco de las vestiduras de los criados, ya que tienen su importancia en la bienaventuranza. Y dicen que las vestiduras del tiempo de Jesús eran largas y amplias, lo que hacía que pudieran fácilmente tropezar si su paso era apresurado en determinadas ocasiones. O sea que vemos que la importancia de la vestidura no es para obviarla, sino que en determinadas ocasiones la vestidura tenía que estar preparada de una manera distinta cuando quizás el siervo estaba en su descanso, en su momento quizás pequeño pero libre. Pero cuando el criado tenía que salir apresuradamente para recibir a su amo, o trasladarse por la casa, o caminar por un sendero, tenía que ajustarse las vestiduras para que fueran recogidas las mismas, quizás hasta la rodilla, un poquito más, un poquito menos, pero para darle amplitud a las pisadas, para no tropezar, para no pisársela, para tener comodidad, para avanzar rápido. Y también ellos no tenían en esos tiempos lo que nosotros tenemos, la electricidad. Sus lámparas tenían que estar encendidas por la noche para que los pudiera guiar, ya sea por el camino, por un sendero, quizás para ir a recibirlo al amo, al señor de la casa, o para trasladarse por la casa para hacer algún servicio durante la noche. Bien, queridos, entonces, esta parábola del versículo 35 al 40 de Lucas capítulo 12 está conectada a la del siervo fiel e infiel de Lucas capítulo 12, versículo 41 y 48 a continuación. Está conectada a través de una pregunta que le hace Pedro al Señor en el versículo 41, que cuando la analicemos la vamos a leer. Lo central, lo importante, queridos hermanos, vamos a ver en esta primera parábola es lo siguiente, y para eso vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál es la importancia o lo central que hemos anunciado en esta parábola? Y si hemos estado atentos a la lectura, vemos que es la preparación como siervos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 35 y 36, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y recién hablamos de la importancia de tener la vestidura bien puesta, queridos hermanos, para cuando venga el Señor, el amo de nuestras vidas. En condición la vestidura espiritual, bien puesta, bien ceñida, para no tropezarnos en la vida. Porque no estamos ajenos a los tropiezos, hermanos. Pero si cuidamos nuestra vestidura espiritual, tanto como la cuidamos a la vestidura material, entonces no tropezaremos cuando vayamos a recibirlo a nuestro Señor. Y cuando nosotros estemos preparados con las lámparas encendidas, conforme a lo que nos enseñó Jesucristo cuando vino a la tierra, enviado por el Padre, entonces estaremos en condición, entonces estaremos preparados para recibirlo a nuestro Señor. Velar. He buscado el significado y según el significado bíblico es renunciar al sueño de la noche para prolongar el trabajo o para evitar ser sorprendido por el enemigo. Y también es estar apercibidos para el retorno del Señor. Este significado es el que corresponde al velar de Lucas capítulo 12. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos renunciado al sueño por distintas razones en la noche? Algunos han renunciado, como dice la definición, para prolongar un trabajo, para quizás tener una mejor remuneración económica. Otros quizás han estado vigilantes para ver que su casa no sea invadida por el enemigo, por el hombre extraño, por el hombre que está mirando a quién puede robar. Hoy se estila pagar vigilante para que vigilen por las calles, para que vigilen por nuestros barrios. Están atentos, están apercibidos, están viendo que no suceda nada extraño. Están acompañando muchas veces a las personas que se trasladan al regreso de sus trabajos y bajan de los colectivos y se dirigen a sus casas. Y allí está el vigilante pagado, dirigiendo y ayudando y acompañando a la persona para que ningún salteador, ningún ladrón de la calle venga y lo asalte. Pero ¿cuántos hemos estado nosotros renunciando al sueño de la noche para esperarlo en vigilia, para esperarlo a nuestro Señor en oración, en preparación, en meditación, en lectura de la Biblia, diciendo: Señor, ¿será hoy que tú vienes? Apercibidos, no olvidados, todos los días de nuestras vidas. No debemos, hermanos, estar dormidos ni distraídos, sino atentos, vigilantes, apercibidos, hermanos. Esto lo podemos relacionar con Mateo, capítulo 25, y me gustaría leérselos, versículo 1 al 13. Parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos hermanos, una parábola bastante conocida, donde están los preparados, los que se han preocupado por sus vestiduras espirituales, para correr cuando dice: ahí viene el esposo, para correr. Qué triste es, hermanos, que las que estaban preparadas, las puertas se abrieron y entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta detrás. Mas las que no estaban apercibidas, las que no habían preparado con anticipación, las que no habían velado, las que no habían cuidado su aceite, gritaban: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor le dice: no las conozco. ¿Cómo un Señor va a abrir la puerta al que no conoce? Y así, queridos hermanos, volvamos a Lucas, capítulo 12, y continuemos con el versículo 37. Y ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y yo me quedé pensando en este versículo, me quedé meditando. Cuando eran los siervos los que se tenían que ceñir, eran los que se tenían que preparar para servirlo a su Señor acá en la tierra, para esperarlo a su Señor, para abrir la puerta para que su Señor entre. Ahora dice: bienaventurado aquellos siervos a la cual su Señor, cuando venga y los halle velando, dice, se va a ceñir. El Señor, dice, el Señor se va a ceñir ante los siervos. Y lo va a hacer que se sienten a la mesa. Y el amo los va a servir. Dichosos los criados, a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Y sigue diciendo esta versión: les aseguro que el amo mismo los hará sentar a la mesa y se dispondrá a servirle la comida. La boda del Cordero, hermanos. Nuestro Señor las tiene preparadas. La mesa está ya servida. Ya están las sillas preparadas. Y en cada silla está el nombre de cada uno de aquellos siervos que han estado velando. Hay muchas personas que han tenido el privilegio de ir al cielo y Dios les ha revelado la mesa, la boda preparada. Y aquí yo voy a prepararle un lugar para vosotros. Pero
previo a esas mansiones, previo a ese lugar que nuestro Señor se ha ido a prepararle a los siervos fieles. El Señor le está preparando una boda. Ya la tiene lista. Allí en cada silla está el nombre de aquellos siervos fieles que se van a sentar en esas sillas. Ya están los platos, ya están los utensilios para cada uno, para poder deleitarse en esa boda, en esa fiesta. En donde el amo dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlos. Porque acá en la tierra nosotros lo estamos sirviendo a nuestro Señor. Mas nuestro Señor está preparando para servirnos cuando lleguemos al cielo. Nos va a decir: ven, siéntate acá en esta silla. Ven, siéntate tú acá. Y ya no vamos a tener que estar diciendo: pero nosotros, Señor, te tenemos que servir a ti. No, ya no son siervos acá en el cielo. En la tierra han sido siervos. Mas ahora van a ser agasajados. Siéntense en la silla, disfruten, porque van a ser servidos. Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dichosos, dice una versión, ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Para unos será medianoche, para otros será madrugada. Depende en el continente donde habitemos, donde vivamos. Porque seremos, hermanos, arrebatados en el mismo momento. Aunque unos sean para la madrugada, otros sean la medianoche, todos en un mismo momento seremos arrebatados. Versículo 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Velar, hermanos, significa que los siervos tienen que estar haciendo lo que se les encomendó, vigilando, siendo fieles al servicio, aunque muchas veces el servicio nos duela, porque muchas veces el servicio va a ser agradable y muchas veces el servicio no va a ser agradable porque vamos a estar con sueño, porque vamos a estar cansados, dando frutos, confesando el evangelio del reino, no fornicando con otros dioses. Ah, no, pero que yo no fornico, hermana. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No es que yo no soy idólatra, hermano, yo soy cristiano. Malos deseos, avaricia, pasiones desordenadas, fornicación, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir, dice el Señor. No es que lo tengamos que tener ocultado y que alguno dice: bueno, pero de vez en cuando, hermana, no es siempre. Hacer morir es nunca. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo entonces, hermanos, tenemos que estar con diligencia? Dice, es necesario que con más diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Muchos creen que pueden vivir como quieren, deslizarse en esta vida y su salvación está bien cuidada. Aquí el apóstol que escribió la carta a los Hebreos dice que con diligencia tenemos que atender las cosas que hemos oído en su palabra, velando, expectantes. Versículo 41 al 48, queridos hermanos, entramos ya en la otra parábola que está conectada a través de este interrogante que hizo Pedro al Señor Jesucristo y le dice, luego de haberle dicho el Señor estas bienaventuranzas, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, hermanos, que los siervos reciben lo que merecen. A veces, hermanos, los hombres quieren tener muchos privilegios, pero esta parábola nos enseña que estos que buscan muchos privilegios tendrán más responsabilidad. Y es importante revisar nuestra vida cómo está. Si servimos al mundo, no podemos estar vigilantes, velando y listos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Su palabra dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola nos deja bien en claro que no podemos decir el día ni la hora en que vendrá Jesús. Pues aquí así lo dice, que no sabemos el día ni la hora. Por eso es que tenemos que estar preparados todos los días y todas las horas que estamos despiertos y conscientes. Y cuando nos vamos a dormir, entregar a Dios nuestros pensamientos, nuestros sueños, y reconciliarnos con Dios y pedir perdón antes de dormirnos. Porque corremos el riesgo de que si el Señor viene a medianoche y estamos durmiendo y hemos pecado y no nos ha importado, dice que uno será tomado y el otro será dejado. No podemos servir a dos señores y decir yo estoy velando y esperando a nuestro Señor cuando dice que en su corazón está
puesto en el amo, en la riqueza, en Mamón. ¿Se ama a uno o se ama al otro? Ser vigilantes, queridos hermanos, es estar en una actitud de revisión de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro obrar también. ¿Cómo obramos? ¿Qué hacemos? A veces ponemos tanto detalle y tanto cuidado cuando vamos a hacer nuestro trabajo secular, de no fallar, de no equivocarnos, de hacer bien el trabajo que se nos ha sido encomendado. Y no podemos poner ese mismo cuidado y esa revisión en el obrar nuestro, que es lo que va a traer la recompensa en la eternidad. Debemos preguntar o escuchar a nuestra conciencia si vivimos bien el día que pasó. ¿Lo hemos vivido bien? Preguntarle a nuestra conciencia, que es la que nos acusa. Y al levantarnos, encomendarnos a Dios, y al acostarnos, revisar nuestro día todos los días, porque cualquier día nos puede sorprender el Señor con su venida. Y si en ese momento nos descuidamos, por la razón que sea, dice su palabra que recibirá azotes. Versículo 45 al 48. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como muchos dicen, ¿verdad? No, si de cuándo se viene anunciando la venida del Señor. Esto tiene para muchos años más. Pero si alguien dice, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a hacer lo que quiere en esta tierra, comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, y le puedes agregar todo lo que tú quieres, los desórdenes que tú quieras, entonces dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y escuchen, y dice, y le pondrá con los infieles. ¿Era su siervo? Sí, era su siervo. ¿Y por qué, siendo su siervo, lo puso con los infieles? Porque no estuvo velando, porque estuvo comportándose mal. Pero dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Hermano, ¿tú crees que en el cielo habrá azotes? No. En el cielo no hay azotes. Tanto el siervo consciente de la voluntad de su amo, como el siervo que no estuvo consciente, ambos recibirán azotes en la eternidad. En el infierno, en el lugar de los infieles, dice, y se le pondrá con los infieles. Y eran siervos de su amo. Recibirá azotes porque no existió responsabilidad, no existió prudencia, no existió fidelidad, no existió preparación, no estuvo velando, no estuvo apercibido. No, pero que yo soy siervo. Yo lo sirvo al Señor acá en la tierra. ¿Cómo lo sirves? Lo sirves con un corazón preparado, con un corazón responsable, con un corazón prudente, con un corazón de fidelidad, con un corazón preparado, con su vestidura espiritual, con su lámpara encendida y velando día y noche, todos los días. Para que puedas decir, no, pero yo soy un siervo. ¿Pero qué siervo eres? Muchos que han sido siervos del Señor, con posibilidad,
de ser recompensados, hermanos. Serán puestos con los infieles y castigados según su responsabilidad que se le delegó. Muchos azotes a los que conocían la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Y pocos azotes al que no conocía la voluntad de su Señor, pero que no fue vigilante. Esto nos muestra, hermanos, que lamentablemente hay siervos que serán puestos con los infieles. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo que ha estado golpeando, que ha estado comiendo, bebiendo, embriagándose. Y vendrá, dice, en la hora que este siervo imprudente no esperaba ni la hora, siquiera se había preparado. Y dice que lo va a castigar duramente y lo va a poner con los infieles. Y en el cielo no hay infieles. Sabemos el destino de los infieles, que es el infierno. Un esposo fiel no puede vivir con una esposa infiel y viceversa. Esto estoy diciendo en un parámetro normal, porque en la actualidad eso no existe, la fidelidad entre el matrimonio. Estoy hablando en un parámetro bíblico. En el antiguo pacto, si una mujer era hallada no virgen en la primera noche de casados, su esposo la podía devolver a sus padres. O si no le agradaba sus actitudes, la podría devolver a sus padres. No la consideraba una mujer digna, fiel, no había sido fiel esa mujer, la devolvía. ¿Y ustedes creen que el amado que viene a buscar a su esposa se va a llevar parte de su iglesia infiel? Nuestro amado viene a buscar vírgenes sensatas. Le va a abrir la puerta. Pasen, son dignas. Las otras que han estado ahí durmiendo y no habían cargado sus lámparas con aceite, no estaban preparadas. El Señor le cierra la puerta y le dice, no las conozco. Pero ¿cómo si éramos vírgenes igual que las otras? No las conozco. No han estado preparadas. No han estado vigilantes, no han estado velando. Pero en el versículo 42 al 44, retrocediendo, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurados. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mayordomo fiel y prudente. A veces decimos, hermanos, que en la vida somos personas sabias y prudentes. Pero ¿cómo podemos ser prudentes? ¿Podemos ser fieles, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos decir que somos fieles y prudentes, que somos siervos o mayordomos dignos, que cuando el Señor venga nos pueda decir que somos bienaventurados y que encima de eso dice que el Señor nos pondrá sobre todo sus bienes? Sobre todo lo que le pertenece al amo, dice que le va a dar al siervo todo, lo va a poner sobre todo lo que él tiene. El versículo 44, cuando el Señor Dios lo pone sobre todos sus bienes, es igual que la bienaventuranza del versículo 37, cuando dice, bienaventurado aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ya no lo va a tratar como siervos,
les va a dar el privilegio que se sienten a la mesa y Él los va a servir. Procuremos, queridos hermanos, esta bienaventuranza con temor en nuestro corazón. Por algo el Señor hizo que yo no la viera cuando estaba predicando todas las bienaventuranzas de Jesús en los evangelios, para que fuera una perla especial, para que la retengamos en nuestro corazón, hermanos. Algunos piensan dejar la fidelidad para el fin de sus días, o para mañana, pasado, o cuando tenga ganas o deseos de ser fiel, olvidándose quién es el dueño de la vida y de la muerte, y que nadie sabe cuándo morirá, así como nadie sabe cuándo vendrá nuestro Señor a buscarla a su iglesia. Nadie sabe cuándo Dios le place tomar nuestra vida. Pero hay pocos que son diligentes y fieles, esperando a su Señor con fidelidad todos los días de su vida. ¿Qué clase de siervo eres tú, hermano? Hazte esta pregunta tú mismo y respóndetela. Que Dios los bendiga.